Arratsaldeon, ongi etorri denoi. Bereziki gure hitzlari, gaurko hitzlariari, Victoria Camps Andreari. Buenas tardes, profesora, bienvenida y muchas gracias por estar de nuevo en este acto, continuación en alguna medida del seminario de esta mañana. Vamos a cerrar los actos con que la Facultad de Teología ha venido celebrando a lo largo de ayer y hoy el 125 aniversario de la universidad. Y lo vamos a celebrar con este malogrado, distorsionado diálogo sobre democracia, laicidad y religión a causa de la imposibilidad de asistir de Monseñor Rino Fisichella. Como ha enviado su intervención, la leerá el decano de la facultad y además alumno de Monseñor Fisichella, don Vicente Vid. Posteriormente tendrá su intervención doña Victoria Camps y pasaremos al diálogo. Vicente, tiene la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes. Y saludo y agradezco a todos los presentes, de manera particular al canciller delegado y provincial, Juanjo Echevarría, al vicecanciller, presidente del Consejo de Gobierno, López Arístegui, y a todas las demás autoridades académicas, profesores, estudiantes y a todos los demás participantes en esta conferencia, en este diálogo que se va a desarrollar conforme nos ha referido ahora Juan Echano. Bien, en primer lugar, no está aquí presente Monseñor Fisichella y brevemente quiero decir 2 o 3 líneas a propósito de él. El señor arzobispo Rino Fisichella nació en Codogno Lodi el 25 de agosto de 1951, fue sacerdote de la diócesis de Roma y obispo auxiliar de Roma, ordenado en 1998. Obtuvo el doctorado en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y en ella ha enseñado teología fundamental durante 20 años, hasta el 2001. Profesor invitado en diversas universidades de muchos países, ha sido rector magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense desde el año 2002 al 2010. Ha sido presidente de la Pontificia Academia para la Vida del 2008 al 2010 y desde el 30 de junio de 2010 es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Está considerado como uno de los más prestigiosos y destacados teólogos italianos a nivel internacional. Hasta la fecha actual ha editado más de 25 volúmenes traducidos en diversas lenguas y muchísimos artículos en revistas científicas e internacionales. Ha impartido conferencias en diversos países europeos: Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, España, Portugal, Rumanía, Hungría, Brasil, Filipinas, Turquía, India, Corea, Taiwán, Colombia, entre otros. Y también quisiera decir que también ha impartido una conferencia, esa vez sí estuvo presente, en nuestra Universidad de Deusto, en 1997, en el marco de las Jornadas de Teología Fundamental. Impartió una conferencia cuando era profesor de la Gregoriana. Y tuvimos la dicha de estar con él. Y el año 2005 recibió la Medalla de Oro de la Cultura de manos del presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi. Y el 15 de enero del 2011, o sea, ya hace un año, nos escribió aceptando la invitación que le dirigimos para tener este coloquio. Nos decía: con mucho gusto estaré presente para tratar de colaborar en la reflexión de un tema tan importante para nuestra identidad europea, así como para comprender mejor la relación entre nuestra fe cristiana y la modernidad. Es un tema que él insiste mucho en la identidad europea y el cristianismo en este sentido. Y en cambio, como se ha dicho hace unos días, nos escribió diciendo que no era posible participar. Por lo tanto, ya ahora mismo, en breve ya, voy a dar inicio, voy a leer para ser fiel al texto que ha enviado el ponente, el autor. Este texto lo tienen ustedes en la carpeta que se les ha repartido, pueden ahora acceder a él.
si desean, para seguir mejor la lectura, y también pues, puede ser útil el que lo vayamos siguiendo, porque de esa manera también después para el diálogo, aunque el diálogo pues, probablemente se centrará con la profesora Victoria Camps, pero creo que también puede ser interesante que al menos quien desee pueda también dialogar, es decir, plantear alguna cuestión en relación con lo que está en el texto. La medida de lo posible, por mi parte yo me ofrezco la medida que pueda dentro de mis limitaciones a explicar, aclarar algunos de los conceptos que aparecen en el texto desde el conocimiento que tengo de este ponente. Ya digo, fui alumno de él y he seguido pues, de cerca parte de su pensamiento, sobre todo en teología fundamental, y también pues, he hecho una pequeña selección en el poco tiempo que he tenido de entrevistas que le han hecho sobre algunos de los temas que aparecen aquí, de modo que quizás, si sirve, pues ya que no responden, al menos intentaré responder desde sus palabras. Bien, entonces voy a dar inicio a la ponencia, a la lectura de la ponencia que nos ha enviado Monseñor Fisichella. Democracia, laicidad y religión. Hay momentos en la historia de las sociedades en los que se hace más intensa la necesidad de reflexionar sobre problemáticas que marcan no solo la vida de los ciudadanos, sino sobre todo a las instituciones dedicadas a la consecución del bien común. En este horizonte, los católicos poseemos una rica historia que nos ha precedido y una tradición viva de pensamiento y acción que ha formado a enteras generaciones de personas, con la intención de construir una sociedad donde la complementariedad de los aportes desembocaba en una visión unitaria capaz de producir una sólida convivencia civil, fuerte por el aporte de todos y la responsabilidad común. Este escenario aparece cada vez más empañado en los últimos decenios por diversos motivos. No son extraños a este proceso disgregativo la paulatina supremacía del individuo sobre la sociedad, la pérdida de credibilidad de diversas instituciones, sobre todo en la esfera política, incapaces de formular un proyecto a la altura de los desafíos del momento, la creciente indiferencia y apatía hacia todo lo que comporta asumir responsabilidades personales o civiles, como también la progresiva pérdida del sentido religioso. Aun siendo fuertemente determinante el principio de libertad para la Revolución Francesa, ninguno en la época pensó formular la expresión laicidad para imprimir al naciente movimiento su carácter de autonomía. Liberté, fraternité, égalité establecían de por sí la esfera de autonomía de las instituciones, aun salvaguardando la necesaria colaboración y complementariedad que debían favorecer la solidaridad de los ciudadanos. De la misma manera, ni siquiera en los tiempos de Cavour, con el principio de Iglesia libre en un Estado libre, se sintió la necesidad de explicitar el criterio de laicidad, ni para recluir a la Iglesia dentro de los muros vaticanos, ni para favorecer la política de unidad italiana. Estos ejemplos hacen comprender que en diversos momentos históricos lo que aparece es un evidente y casi connatural reconocimiento de los diferentes ámbitos correspondientes al Estado y a la Iglesia, que no ameritaba ni siquiera ser recordado. Había una tradición de tal manera radicada que el solo reclamo hubiera sido una ofensa para ambos contendientes. Por último, es necesario dar la palabra al Concilio Vaticano II, el cual repetidamente ha explicitado esta dimensión y en algún sentido ha codificado la autonomía de ambos órdenes cuando escribe en términos cristalinos. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una
en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. Gaudium et Spes 76. A partir de esta premisa, algunos elementos necesariamente han de ser clarificados, para que la equivocidad inevitable de los términos no haga también equívoco el discurso que se deriva. No es el caso de retomar la compleja derivación histórico-semántica del término laicidad. Diversos estudios han sido dedicados a la temática, cuyos puntos de vista son conocidos y, hasta donde se puede, compartidos. Lo que surge se podría resumir en 2 puntos. En primer lugar, el desarrollo del término laico tiene una fuerza semántica que le viene del cristianismo. El adjetivo laikos indicaba originariamente un miembro de la Iglesia, que es el laos tou Theou. El significado es aún más evidente en la traducción latina, donde el correspondiente semántico no es primariamente populus, sino plebs, que indicaba directamente la comunidad cristiana. El inevitable desarrollo semántico en los siglos sucesivos señala no solo el reflejo de condiciones históricas particulares, los prolegómenos, en nuestro caso específico, deben individuarse en las divisiones que se crearon en los siglos XVI y XVII en el interior del catolicismo con la Reforma protestante, sino sobre todo al horizonte cultural que está a la base de dicho desarrollo. Así, progresivamente se ha llegado a identificar laicidad como autonomía de la política de la esfera religiosa y como índice de conquista de la verdad por la sola razón, prescindiendo de la fe. Tanto en uno como en otro caso, el término sufre reduccionismos, tales que no expresan el valor semántico alcanzado. Si por una parte es fácil estar de acuerdo con la distinción de poderes y de roles que corresponden respectivamente a la Iglesia y al Estado, difícilmente se puede compartir la tesis según la cual un Estado es laico cuando en su actividad legislativa prescinde de la religión y de sus contenidos. Surge espontáneamente la pregunta sobre los principios universales a los que el Estado hace referencia. Por otra parte, temer que la verdad de la fe pueda atentar contra la autonomía de la razón, o bien teorizar que sólo ésta pueda alcanzar la verdad, se ha demostrado ser una quimera tal que sorprende que los mismos autores no sean conscientes de ello. Para ser fieles al valor histórico semántico, entonces, se debe decir que laicidad indica un modo de reflexionar, de analizar y de producir ideas y contenidos, no de manera prescindente, sino independiente y autónomamente de la fe, que se apoyan en una razón recta, libre para buscar la verdad y proponerla cuando se la ha encontrado. Lo que importa, en definitiva, frente al término laicidad y laico, es no caer en conflicto de interpretaciones, sino sobre todo dar espesor al significado que posee y al rol que debe asumir. Si, por otra parte, se ha llegado a esta concepción moderna tanto en el ámbito filosófico como político, esto ha sido posible porque en el interior del cristianismo se fueron poniendo las formas conceptuales y expresivas que permitieron llegar a la identificación hoy generalmente compartida
a pesar del uso ambiguo y a menudo instrumental del término. La laicidad, de la que todos somos celosos, en realidad no es otra cosa que la aplicación de aquella palabra del Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es interesante al respecto el comentario hecho por Benedicto XVI. Cito a Benedicto XVI. Jesús responde con un sorprendente realismo político. El tributo al César se debe pagar, porque la imagen de la moneda es suya. Pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios, y por tanto a Él y solo a Él, cada uno debe su existencia. Los padres de la Iglesia, basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo, interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de hombre, imagen de Dios, contenido en el primer capítulo del libro del Génesis. Un autor anónimo escribe: la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia, donde se contempla a Dios. El César, en efecto, ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su gloria. Laicidad, en definitiva, como se ha podido verificar cada vez más en estos años, no puede ser exclusión del cristianismo, sino escucha de cuanto éste puede ofrecer como contribución peculiar. Aceptarlo o rechazarlo será una opción que el legislador deberá considerar atentamente, no meramente por un puñado de votos en la legislatura, sino por el buen gobierno de la cosa pública y por la formación cultural global de las generaciones futuras. Una ley, de hecho, crea consecuentemente una cultura, y la responsabilidad por lo que transmitimos a las generaciones que nos sucederán no es tarea exclusiva del legislador, sino de la sociedad entera. Por lo tanto, reivindicamos la primogenitura de esta concepción de laicidad. No lo hacemos por orgullo, aunque tendríamos el derecho, sino exclusivamente como reconocimiento de la originalidad que no se nos puede quitar, al menos por respeto a la verdad histórica. Hay que observar, sin embargo, que el recurso a la laicidad en la época moderna generalmente expresa un polémico reclamo de autonomía con respecto a la religión. Bajo el término laicidad se nuclean algunos principios que han marcado la vida del Occidente en la época moderna. Bajo este mismo nombre, además, se quiere codificar una nueva relación entre la Iglesia y el Estado en nuestros días, propiamente en las primicias de la postmodernidad, que tiende a extender el concepto hacia otros ámbitos de la vida social, probablemente sin tener plena conciencia de los peligros subyacentes. El Estado de Derecho que caracteriza nuestro presente no puede ocultar los riesgos a que llevaría una tal extensión. No es retórica pesimista pensar que la ampliación arbitraria del concepto de laicidad a diversos sectores de la vida política y social lleve a una forma de anarquía difícilmente controlable. Está a la vista de todos el progresivo deslizamiento de los derechos de la persona hacia la libertad del derecho individual. Mientras los primeros se caracterizaban por una antropología fuerte y una correcta relación de la naturaleza con la trascendencia, la segunda se apoya sobre el prejuicio de que el Estado estaría obligado a reconocerla y tutelarla por encima del derecho a la vida, tout court et malgré el Estado mismo. En una palabra, la creciente tendencia a garantizar el derecho en virtud de la libertad individual está acorralando al derecho fundamental a la vida y a la dignidad de la muerte,
protegidas desde siempre por el Estado, convirtiéndolo en un asunto privado con tal de salvaguardar la libertad individual. Situación no solo paradojal, sino contradictoria con la subsistencia misma del Estado. El legislador, de hecho, parecería no percibir el grave peligro que se esconde en esta situación. El derecho del individuo se contrapone a la convivencia social y la pretendida libertad individual choca con la presencia del Estado, que es llamado a legislar sobre casos dramáticos, delegando a veces en la magistratura lo que le pertenece por propia competencia. El derecho de libertad individual a menudo hipnotiza al legislador, que sucumbe a la tentación de subvertir el orden mismo de la fuente del derecho. En definitiva, los derechos fundamentales del hombre se vuelven dependientes del reconocimiento que de ellos haga el derecho a la libertad individual. Esta radicalización, que presuntuosamente se quiere presentar como fruto de la autonomía de la religión, crea de hecho un nuevo panteón de valores, construyendo así una religión civil apoyada solo sobre el deseo individual. Por paradójico que pueda resultar, algunas tesis iluministas sepultadas por la historia reaparecen como el ave fénix, retrocediendo a las agujas del tiempo e ilusionando con la entrada en una nueva época. Desde esta perspectiva es bueno recordar que hay principios en la base de toda civilización que la condicionan y determinan su desarrollo, su supervivencia o su destrucción. 3, en modo particular, son las generalmente aceptadas: la cultura, la religión y la ley. Cultura. Es propio de una sociedad reconocerse en una cultura y en los aspectos que la especifican en relación a otras. De esta forman parte la lengua, las tradiciones, el arte en sus diversas manifestaciones y todo lo que constituye el actuar y el pensar personal y social. Religión. La religión, por su parte, ofrece la respuesta al interrogante fundamental del hombre sobre el sentido de la vida. Esto significa la respuesta al porqué del amor, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, en fin, todo lo que se encierra en esa perspectiva, según la cual el hombre no es solo lo que come. En él hay algo que lo trasciende, un infinito, que él mismo experimenta en cada acto de su existencia personal y que no puede reprimir, como ha demostrado de manera inequívoca un filósofo del espesor de Maurice Blondel. Por último, la ley. Está la ley, el conjunto de disposiciones que regulan la vida social y permiten identificarse con un sistema de pensamiento y comportamientos que se vuelve garantía de la justicia, del bien y del mal. Justamente este último principio invita a comprender cuán fundamental es la relación entre los 3 elementos descritos para que no suceda que uno contradiga al otro, creando un cortocircuito capaz de poner en crisis un sistema de vida y pensamiento. Lo que se está verificando en Europa, lamentablemente, parecería ser propiamente este cortocircuito, que impide la circularidad comunicativa entre los 3 principios descritos, con la consecuente condición de crisis permanente en la que estamos. Lo que resulta evidente es una situación fuertemente contradictoria. En el tiempo en que Europa vivía de valores compartidos, poseía una fuerte identidad que la tornaba fácilmente reconocible a pesar de los confines territoriales. En estos años, en cambio, mientras se han derribado los confines, lo cual debería favorecer la unidad, aquello a lo que se asiste es el multiplicarse de las diferencias. El aumento de los extremismos y la fragmentariedad domina al punto de resquebrajar toda unidad posible. No se puede pretender suscitar un sentido de pertenencia a una nueva realidad como Europa, destruyendo la identidad que los pueblos se han construido a lo largo de los siglos. Pensar que una moneda única
pueda dar identidad, o que el intercambio de estudiantes con el proyecto Erasmo cree el sentido de pertenencia, es superficial. Estos son instrumentos válidos y útiles, pero deben estar fundamentados, acompañados y sostenidos por un proyecto cultural respetuoso de las diferencias y capaz de hacer síntesis para una novedad original. De otra manera, todo se vuelve uniforme: lenguaje, arte, arquitectura, literatura, política, economía. Así el ciudadano se cansa, se encierra en sí mismo y llega a perder entusiasmo. Si esto está ocurriendo, temo que se deba al hecho de que se quiere construir una Europa independiente del cristianismo y, en algunos casos, incluso contra el cristianismo. Y, sin embargo, el cristianismo es una condición obligatoria para la coherente comprensión de Europa. Seguir el camino que frente a la religión pretende permanecer neutral es lo más peligroso que se puede imaginar. El estudio Le regard de l'Européen sur l'Islam, publicado algunas semanas atrás por el Instituto Francés de Opinión Pública, permite verificar directamente esta situación. En Europa existen entre 12 y 13 millones de musulmanes sobre una población total de 377 millones de habitantes, es decir, una media del 4%, que residen sobre todo en grandes ciudades. La investigación estuvo realizada en abril de 2011 en Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, es decir, las 4 naciones europeas que, respectivamente, según estimaciones recientes, albergan el mayor número de musulmanes en su propio territorio. Naciones que, además, ya desde hace tiempo, han emprendido recorridos diversos en el tema de inmigración y modelos interculturales. Si es verdad que una mayoría relativa, del 47% en Reino Unido al 40% en Alemania, considera a la presencia de la comunidad musulmana como una amenaza para la identidad cultural y la tradición cristiana de la sociedad, es también verdadero que más del 50% de las personas entrevistadas expresan indiferencia o neutralidad hacia el problema. Mucho más compacto los ciudadanos de los 4 países considerados al expresar el fracaso de la integración de los individuos de confesión musulmana en la sociedad. En ese sentido, se expresaron el 77% de los holandeses, el 75% de los alemanes, el 68% de los franceses y el 65% de los británicos. La culpa es de la incompatibilidad entre práctica islámica por un lado y tradición cristiana y o cultura laica del otro, de las fuertes diferencias culturales, de la guetización favorecida incluso por decisiones políticas locales, pero sobre todo por los mismos musulmanes que, según los entrevistados, no quieren integrarse. Las religiones para Europa no pueden ser todas iguales. No estamos en una noche oscura donde todo es incoloro. El primado de la razón, conquistado en el curso de los siglos, no se puede aplastar propiamente ahora con un igualitarismo de arenas movedizas que impide dar voz a una palabra crítica. Esta es llamada a discernir entre las religiones y a reconocer el propio origen y el aporte recibido. Vivir de indiferencia, agnosticismo y ateísmo no solo no permitirá nunca alcanzar una respuesta sobre el tema fundamental del sentido de la vida, sino que tampoco permitirá lograr el objetivo de la unidad europea. Propiamente esto debería ser considerado en este momento histórico, en el que se comienzan a ver las consecuencias que surgen de algunas legislaciones. ¿Ha mejorado la sociedad? ¿Los jóvenes han encontrado un mayor compromiso y responsabilidad en la sociedad? ¿El trabajo ha llegado a ser una forma de realización? ¿La familia se ha fortalecido en el tejido social? ¿La escuela es entrenamiento para la vida? ¿El enfermo es una persona a respetar y no una carga para el presupuesto? ¿La vida en su conjunto es respetada?
Estos interrogantes no son retóricos, responder es una obligación. Si partimos del presupuesto emergente en muchos sectores europeos, que el primado corresponde a la libertad del individuo, será necesario y urgente que se cree un espacio para equilibrar tal pretensión con el reclamo concreto a la responsabilidad social. En el contexto de nuestro discurso verificamos que en el urgente reclamo a la laicidad, paradójicamente siente cada vez más la exigencia de cualificarla. No es difícil escuchar hablar de laicidad distinta de laicismo o de laicidad positiva. Laicidad afirmativa, sana laicidad, etc. Para cada una de estas cualificaciones, al menos semánticamente, es obvio que existe su contrario. Si se dice sana, es porque probablemente existe una laicidad enferma. Si se dice afirmativa, es para distinguirla de una laicidad que se considera negativa. En definitiva, lo que deriva es la sensación de que se quiere alcanzar una clarificación del concepto, probablemente porque se ha hecho abuso del mismo o porque se le quiere quitar la ambigüedad en que ha caído. En este contexto, no por afán de novedad, incluso porque considero que el término laicidad no tiene necesidad de cualificaciones, sino para explicitar mejor mi pensamiento, quisiera avanzar un poco más y, visto la pluralidad de utilizaciones, proponer el término de laicidad creativa, para constatar si una visión tal puede ayudar a salir del pantano en que a menudo se encuentra y proyectar un camino común en la relación entre Estado e Iglesia. Estos no pueden ser pensados como realidades paralelas. La distinción necesaria no impide encontrar una forma de comunicación y compromiso recíproco para la realización del bien común. La laicidad del Estado, ciertamente, es una conquista de la modernidad y, más directamente, de la cultura política de Occidente. Esto ha hecho posible que en muchos países existiera una pax socialis entre ciudadanos con diferentes visiones del mundo, determinadas por las propias convicciones religiosas o ideológicas. En virtud de esta experiencia histórica, es necesario preguntarse hoy ¿en qué medida el Estado laico está en condiciones de corresponder a los desafíos que están sobre el tapete de la historia contemporánea? Encontrar la salida del laberinto no es solo cuestión de técnica política. Se impone enfrentar la crisis antropológica, fruto del periodo de transición en que se encuentra Occidente. Se impone verificar si la generación que en este momento es la clase dirigente tiene la responsabilidad de ofrecer un recorrido que sea capaz de transmitir a cuantos vendrán después algo duradero y válido, es decir, cultura, fruto de una síntesis real de la tradición pasada interpretada en el espíritu de nuestro tiempo. La debilidad de la política es la debilidad de una sociedad desorientada, temerosa y carente de ideales. Estos no pueden venir de la política, porque son fruto de una sinergia de compromisos entre quienes comprenden la dramaticidad del momento y no escapan hacia visiones nostálgicas del pasado o utópicas del futuro. Lo que se pide es asumir responsabilidad hoy, cada uno la suya, para lograr un proyecto compartido y participado a transmitir a las generaciones futuras, para no pasar a la historia como la generación que, ante las grandes expectativas y potencialidades de la sociedad, prefirió encerrarse en lo efímero, en los privilegios y en el conflicto. En fin, es necesario que el periodo de vacío que marca dramáticamente estos años sea superado con un espíritu solidario que, a partir de la formación de las nuevas generaciones, imprima comportamientos de verdadera renovación de la sociedad. Para concluir, laicidad significa, ciertamente, expresar las propias opiniones y enseñanzas con plena libertad, respetarlas en sus diferencias
es un deber. Disentir es lícito. Burlarse es triste. Boicotearlas, penoso. Permanecer indiferentes, una afrenta que la democracia no merece. Ante nosotros tenemos la posibilidad concreta de un aporte eficaz y fecundo para el futuro de las nuevas generaciones a través de la expansión de la razón política. No asumir la responsabilidad y no dar lo mejor de sí en la complementariedad de roles y competencias, a través de una circularidad de ideas, lenguajes y contenidos que permitan conservar valores sobre los cuales se ha construido una civilización, sería indolencia y a ninguno de nosotros nos está permitido. Grazie tante, eskerrik asko. Bueno, pues hay que agradecer a Monseñor Fisichella que nos haya enviado estas reflexiones que van a constituir una parte de ese diálogo y darle gracias también a Vicente por esa lectura trabajosa que se ha tomado. Me corresponde presentar ahora a doña Victoria Camps, la otra parte en este diálogo, y la tarea no es fácil porque es conocida por la mayoría de ustedes, le conocen a ella personalmente y a su obra, y entonces se plantea uno qué puede decir y tan solo ofrecer unos trazos de la trayectoria que es de sobra conocida. Victoria Camps es una referencia, es una autoridad en filosofía moral y política, materia en la que es catedrática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ocupado puestos académicos, profesionales y políticos de notable relevancia. Es directora de la colección de filosofía de la editorial Crítica, fue vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue senadora independiente por el PSC-PSOE, también miembro de la Comisión Trilateral, ha sido consejera del Consell Audiovisual de Cataluña, miembro del Comité Ético de distintos centros hospitalarios, así como de la Fundación Esteve, fue presidenta de la Fundación Alternativas y ahora lo es de la Fundación Víctor Grifoll y Lucas y presidenta del Comité de Bioética de España. Ha recibido importantes premios, el Premio Espasa de Ensayo en 1990, en el 99 recibió 2, el Premio Lladó a la Libertad de Expresión y el Premio al Mérito en la Educación, y en 2008 fue galardonada con el Premio Internacional Méndez Pelayo. Tales cargos y distinciones hunden sus raíces en una obra muy importante, fruto de necesariamente de lucidez, pero también de abundante trabajo, en la que encontramos un sinnúmero de artículos y colaboraciones en obras colectivas y una veintena de monografías. También hunden sus raíces todos esos premios en un humanismo profundo y en un talante y una capacidad de diálogo excepcionales. En alguna medida no es solo su conocimiento, sino también su sabiduría. Entre sus libros pueden destacarse Virtudes Públicas, El siglo de las mujeres, Una vida de calidad, reflexiones sobre la ética, La voluntad de vivir, Creer en la educación y los dos últimos, si no me fallan los datos, El gobierno de las emociones y El declive de la ciudadanía de 2011. Conviene destacar también en el contexto de este distorsionado diálogo de hoy que doña Victoria es una profunda conocedora del pensamiento cristiano y, según me han dicho, discípula de los jesuitas Cafarena y Álvarez Volado. Y así lo hizo patente en su libro Los teólogos de la muerte de Dios, de ya hace unos años. Bien, con estos términos yo creo que queda patente la razón de ser de la invitación que se le ha cursado para participar en este diálogo de estas jornadas. Doña Victoria tiene la palabra. Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, participar en esta conmemoración de la Universidad de Deusto. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por venir, a pesar de que haya fallado mi contrincante, el señor obispo, que seguramente era mucho más atractivo que yo, pero que bueno, ha hecho que esta tarde, yo no sé si diría que se distorsiona el diálogo, supongo que el diálogo lo podrá ver, porque, entre otras cosas, yo misma me he leído ya, antes de hoy, me leí ayer la ponencia de Monseñor Fisichella y procuraré en mi intervención ya decir algunas cosas sobre la ponencia de él y lo que yo pienso de sus afirmaciones. Entonces, vamos a ver, yo esta mañana lo he expresado así en el seminario. Creo que hay tres afirmaciones que son indiscutibles en nuestro mundo. Una es que la democracia tiene que ser laica, otra es que la educación tiene que ser laica y otra es que la moral de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática tiene que ser laica, ¿no? Entonces, el reto que tenemos es cómo entendemos la laicidad, qué hacemos con ese concepto que plantea tantos problemas y que produce tantos enfrentamientos, no cuando lo analizamos en abstracto, porque en abstracto no nos enfrentamos en absoluto, pero cuando nos encontramos con cuestiones concretas, y cuestiones concretas que yo diría que son relativas sobre todo al terreno, al ámbito de la ética, al ámbito de la moral, que son las que parecen ponernos en un diálogo de sordos, en una imposibilidad de, no tanto de poder llegar a un acuerdo, como de poder discutir a fondo el tema que se trata de discutir. He dicho para empezar que la democracia tiene que ser laica. Yo creo que democracia es casi un sinónimo de laicidad, porque la democracia, todas las democracias aceptan, por principio, el pluralismo, no solo político, sino religioso. Tengan en cuenta que cuando se empieza a hablar de tolerancia en el siglo XVII, se habla de tolerancia religiosa, es decir, es la época de las guerras de religión, y lo que se pretende es separar los asuntos políticos de los asuntos eclesiásticos, religiosos, aceptar que no solo hay una religión, sino que empieza a haber ya distintas formas de lo que en principio fue el cristianismo católico, y que todo debe aceptarse, todo debe tolerarse y además no debe distorsionar la vida política. Ahí empieza, diría yo, con los primeros teóricos del contrato social, con la primera modernidad, empieza todo ese proceso de secularización que todavía no ha terminado y que en un sentido completo no acabará nunca, porque parece que hace unos años nos hemos dado cuenta de que pensábamos que al proclamar que el Estado es laico vivíamos en sociedades secularizadas y no es así. Es decir, la religión sigue estando presente, los símbolos religiosos siguen estando presentes. Como decía antes, cuando tenemos que discutir un problema moral, aparece otra vez la religión con sus puntos de vista. No es nada malo que la sociedad no se haya secularizado del todo. Es decir, yo durante unos años defendía la idea de que la religión debería ser un asunto privado. Habermas me convenció de que la religión no puede ser un asunto privado. La religión tiene que tener necesariamente una expresión, una manifestación pública, y eso hay que aceptarlo, y forma parte del pluralismo y forma parte de la misma tolerancia que cualquier Estado laico tiene como una de sus virtudes fundamentales. Cuando Monseñor Fisichella habla de la laicidad
y de entrada dice que no es lo que pensamos que es, ¿no? Yo creo que en parte de lo que dice tiene una cierta razón, es decir, yo le daría la razón, precisamente cuando dice que el concepto, bueno, yo no sé si el mismo concepto de laicidad es patrimonio del cristianismo, de una forma tan fuerte como él afirma, ¿no? Pero sí que es verdad que esa distinción, esa separación que se quiere hacer entre la fe y la razón no tiene demasiado sentido. Entre otras cosas porque es verdad que nuestro patrimonio valorativo, axiológico, procede en gran parte de la fe cristiana, procede en gran parte del cristianismo. Procede del cristianismo y procede de otras cosas. Es decir, antes del cristianismo hay una filosofía griega, una serie de filósofos, está Platón, está Aristóteles, están los estoicos, es decir, son pensadores que influyen también en el cristianismo. Por otra parte, ya fuera del mundo occidental, Confucio, por ejemplo, es el primero, si no me equivoco, que enuncia lo que se llama la regla de oro de la moralidad, que es no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Eso viene de Oriente, no es occidental, y sin embargo, Occidente lo acepta como la regla de oro de la moralidad. Luego viene la Ilustración. Después del cristianismo viene la Ilustración. La Ilustración empieza ese proceso de secularización, pero acepta, hace suyos, muchos valores cristianos. Un ejemplo claro de lo que digo es las transformaciones que ha ido teniendo el valor de la caridad. La caridad es el amor cristiano, es un concepto, es un valor cristiano, que luego se transforma en la fraternidad, que es uno de los tres grandes valores de la modernidad: libertad, igualdad, fraternidad. Hoy nos gusta más hablar de solidaridad, pero en realidad el concepto es el mismo. Lo hemos ido traduciendo y adaptando a las necesidades de cada momento para conseguir más unidad, para conseguir más acuerdos. Entonces, tiene razón Monseñor Fisichella cuando dice que no es verdad que exista esa contraposición entre razón y fe, y yo estoy de acuerdo con eso. No es verdad tampoco, ni es la forma de plantearlo, que la fe es irracional y solo la razón es racional. Es decir, que si establecemos una continuidad, si establecemos un haber asimilado una serie de valores y una serie de conceptos que procedían de un ámbito y que luego los hemos secularizado, no podemos contraponer de esa forma razón y fe. Pero, de todas formas, no estaría de acuerdo con esa idea de que, a pesar de todo, el cristianismo debe mantenerse como una especie de bastión fuerte en las sociedades, porque esa es la única forma de no prescindir de él, ¿no? A mí me parece que uno de los logros, y también, según se mire, de los costes de la secularización, es que precisamente los valores, los conceptos, los principios, los derechos ya no son de nadie, ya no son propiedad de nadie. Los hemos ido conquistando entre todos, y ese es el gran valor de la laicidad. Desde esta perspectiva, yo creo que la laicidad sí debe definirse como autonomía de la conciencia. La laicidad es básicamente eso, es autonomía de la conciencia y es respeto a la autonomía de la conciencia de los otros. Ese es el valor fundamental de la laicidad. Es la expresión de eso que Kant llama ilustración. En ese escrito que tiene sobre la ilustración, ¿qué es ilustración? Dice: la ilustración es el reconocimiento
de la mayoría de edad de las personas. Y la mayoría de edad de las personas significa que cada individuo haga suya esa máxima que dice sapere aude, atrévete a saber por ti mismo, atrévete a conocer por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Desde este punto de vista se puede ser laico siendo creyente. Es decir, si la laicidad es la autonomía de la conciencia, un creyente puede ser perfectamente laico en ese sentido. Es decir, ser laico es no ser solo correa de transmisión de lo que el grupo o los grupos a los que pertenezco me dicen que debo decir. Y eso vale tanto para las iglesias como para los partidos políticos, ¿no?, como para cualquier tipo de grupo que pretende dominar de alguna forma a los individuos y imbuirles una determinada doctrina o unas determinadas respuestas a propósito de lo que sea, ¿no? En este sentido, la laicidad es muy positiva. En ese sentido, la laicidad es muy positiva. Esta mañana, comentando después del seminario con Andrés Torres Queiruga, él decía es que quizá deberíamos dejar de hablar de laicidad y deberíamos utilizar otro concepto que es el de humanismo, ¿no?, que es un concepto que nos uniría más en lugar de separarnos, ¿no?, porque parece que si hablamos de laicos tenemos que hablar de otros que no son laicos, ¿no?, y que esos dos grupos se tienen que enfrentar, ¿no? Yo creo que es cierto, porque muchas veces pues, cuando establecemos estas distinciones y cuando hablamos de creyentes y no creyentes, parece que el grupo de los creyentes y el grupo de los no creyentes son grupos homogéneos, cada uno de ellos. Y eso no es verdad, eso no se corresponde para nada a la realidad. Es una experiencia que yo tengo, en primer lugar, de haber hablado con gente. En segundo lugar, cuando nos reunimos, por ejemplo, en los comités de bioética, da lo mismo la filiación, digamos, confesional de la persona, si esa persona no es una fanática de esa afiliación confesional. Si es una fanática, habla en nombre de una doctrina, no habla en nombre de sí mismo. Pero si no lo es, se discuten los temas por los temas mismos. No se discute desde una perspectiva, desde un prejuicio, porque esos son los prejuicios, un juicio que no se ha sometido a ningún tipo de razonamiento ni argumentación, desde prejuicios adquiridos y que no se quieren discutir, que no quieren ser discutidos. Pero vivimos en un mundo en que los enfrentamientos gustan, ¿no? Y eso tiene un cierto morbo, ¿no? Yo el otro día tenía que presentar un libro de una periodista, era un libro sobre la muerte, y me quedé muy sorprendida cuando el día anterior vi media página de La Vanguardia de Barcelona, del periódico, cuyo titular era: una profesora de ética agnóstica presentará el libro de una periodista cristiana. Y yo pensé, bueno, llenamos seguro, y evidentemente llenamos, pero claro, no era una confrontación, porque precisamente, y fue lo que dije de entrada, este libro, el libro que se trataba de presentar, está lleno de sentido común. Y como está lleno de sentido común, da lo mismo que la persona que lo haya escrito sea cristiana o no sea cristiana, porque digamos que no se nota nada específico que yo, que me considero agnóstica, no pueda suscribir también. Entonces, ese es el clima que un Estado laico debería intentar cultivar, ¿no?, y debería intentar difundir, ¿no? Si vemos la laicidad como un enfrentamiento con la creencia, como si los laicos no creyéramos en nada, ¿no?, o como si las creencias fueran privativas también de unos pocos o fueran solo creencias religiosas,
no avanzamos en absoluto y además bueno, pues podemos propiciar retrocesos bastante lamentables. Entonces, a partir de aquí, ¿no? A partir de esa concepción de la laicidad como autonomía de la persona para pensar por sí misma y, por lo tanto, atreverse a decir lo que piensa sobre los temas que merecen una discusión, una de las preguntas que tenemos que plantearnos y que el título de esta jornada o del día de hoy, ¿no? Democracia, laicidad y religión, está propiciando, ¿no? La pregunta que hay que plantearse es cómo articular la expresión religiosa, es decir, la libertad que reconoce la Constitución, la libertad religiosa de las personas que quieren manifestarse como creyentes y hablar como creyentes, cómo articular esa libertad con la laicidad. Como decía, la Constitución habla del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de culto. Ese derecho a la libertad religiosa, nosotros tenemos una Constitución muy joven, tenemos una Constitución que todos nos acordamos, ¿no? Desde cuándo la tenemos, pero bueno, precisamente en la legislatura anterior había una ley de libertad religiosa que finalmente no acabó de prosperar, ni llegó ni siquiera al Parlamento, pero continuamente hay que estar repensando en qué consiste la libertad religiosa, porque no es fácil, y no es fácil sobre todo en países como el nuestro, que han tenido un monopolio de la religión católica durante siglos. Y, por lo tanto, cuando hay que aceptar el pluralismo, y no solo hay que aceptarlo por una convicción teórica, sino que hay que aceptarlo porque aquí también hay musulmanes y aquí también hay otras religiones y aquí también el panorama ha cambiado, hay que pensar qué significa libertad religiosa a propósito, por ejemplo, de la educación, qué significa libertad de culto, cómo hay que articular esa libertad de culto, los símbolos religiosos que siempre hemos tenido y que siempre hemos aceptado sin crítica, hasta qué punto hay que criticarlos, cómo hay que aceptar los símbolos religiosos que chirrían más con nuestras costumbres, como puede ser el velo islámico, como símbolos públicos y, por lo tanto, aceptables en el espacio público. Todo eso hay que irlo reflexionando y hay que legislar de nuevo, ¿no? Hay que ir regulando de nuevo todas estas cosas. Como hay que legislar, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿no? La objeción de conciencia en la Constitución como derecho individual no se defiende, no está explícita. Se defiende el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Y una consecuencia de esa defensa de la libertad religiosa puede entenderse que es un supuesto derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Sí que se habla en la Constitución, porque es del año que es, ¿no? De la objeción de conciencia al servicio militar. Pero esa objeción de conciencia hoy ya no la necesitamos, ¿no? Por lo tanto, eso ya no sirve tampoco como analogía para otras formas de objeción de conciencia. Hoy, en cambio, hay una objeción de conciencia en materia de sanidad que prolifera mucho. Hay una objeción de conciencia a la educación. A propósito de la educación para la ciudadanía, ha habido también objeción de conciencia, ¿no? Hay que plantearse, hay que aceptar todas esas objeciones como un derecho del individuo o no. Porque sí que la objeción es un derecho a la libertad, esa libertad que critica tanto Fisichella, ¿no? Pero que en este caso sería una libertad a su favor, ¿no? Al favor del objetor que defiende su religión. Pero esa libertad entra en conflicto siempre con otros derechos, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se equilibran esos derechos y cómo se consigue
respetarlos todos, porque no se trata nunca de suprimir uno para respetar el otro. Es decir, la regla de las mayorías siempre acaba siendo un mal menor, es una forma de tomar decisiones cuando no se puede lograr una decisión que tenga más en cuenta el interés común, pero hay que procurar ver de qué forma se acepta que haya objetores, pero al mismo tiempo que se mantengan los derechos fundamentales de, por ejemplo, pues, de personas que reclaman pues, eso que se llama mal, ¿no? Porque la expresión no me gusta, el derecho a morir con dignidad, pero que piden que se les ayude a morir, o el derecho a la educación, y incluyendo en el derecho a la educación una educación moral, que es la educación para la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no?, que yo creo que plantea este título, ¿no? Democracia laica, sí, pero la democracia laica incluye la expresión religiosa. ¿Cómo se articula la expresión religiosa con esa laicidad, digamos, de alguna forma militante, que todos debemos asumir? Los problemas fundamentales, desde mi punto de vista, y quizás un punto de vista un poco parcial, porque yo, bueno, me he dedicado siempre o casi siempre a la filosofía moral, a la ética, pero pienso que un ámbito en el cual se pone de manifiesto la confrontación y la dificultad de vernos a nosotros mismos realmente como una sociedad, como un Estado laico, es el terreno de la moral, los problemas morales, los problemas que además necesitan una cierta regulación legislativa, como el aborto, todas las cuestiones del final de la vida, que antes todo eso se llamaba eutanasia, pero ahora ya no es todo eutanasia, ¿no? Porque eso ya yo creo que hemos progresado bastante y ya hemos llegado a aceptar unos cuidados paliativos, una ayuda al moribundo que ya no tiene nada que ver con la eutanasia es otra cosa, pero también la eutanasia hay casos, ¿no? Casos más o menos mediáticos, ¿no? De personas que no están en el momento de morir, pero que sin embargo ya no se ven capaces de seguir viviendo en las condiciones en que están y que piden que se les ayude, en realidad es lo que se llama ayuda al suicidio, se les ayude a hacer algo que ellos por sí mismos no pueden hacer. O cuestiones de investigación biomédica, ¿no? Es legítimo investigar con embriones para conseguir unos fines terapéuticos, ¿no? Es legítima una cierta ingeniería genética para eliminar determinadas patologías, para evitar que nazcan niños con patologías congénitas. Esto no está unánimemente aceptado, ¿no? Y esto plantea, por eso hay comités de bioética en muchos lugares, en los hospitales, comités de ensayos clínicos, comités nacionales, que se plantean estas cuestiones y que viven de una forma clara ese conflicto, pero sobre todo conflicto que muchas veces no hace ni siquiera posible el diálogo, ¿no? Porque los puntos de vista son ya muy dispares y muy poco reconciliables desde el principio. He dicho antes que la ética de nuestro tiempo da cuenta de un legado, que es un legado que no es solo cristiano, es un legado que es anterior al cristianismo, es también cristiano, es ilustrado, es posmoderno incluso, es decir, la posmodernidad también ha añadido algunas cosas progresistas al legado valorativo y axiológico, y que también que esa división que hacemos en la sociedad entre creyentes y no creyentes deberíamos obviarla, deberíamos evitarla porque no acaba de ser real. Es decir, los puntos de vista comunes son mayores de lo que muchas veces reflejan
los medios de comunicación cuando hablan de determinadas disputas que se dan en el Parlamento o que se dan en otros foros, ¿no? Voy a referirme otra vez a la ponencia de Monseñor Fisichella, porque él habla al propósito de que es una lástima que se hayan perdido los derechos de la persona en nombre de un derecho a la libertad individual. Cuando habla del derecho de la persona, se refiere concretamente a un derecho fundamentado en una, si no me equivoco, dice en una antropología fuerte, anclada en la trascendencia, ¿no? Claro, yo me pregunto, primero, ¿qué es esa antropología fuerte? Porque la antropología siempre ha sido muy débil, ¿no? Sobre todo la antropología filosófica, ¿no? La antropología filosófica es como un ente que no se sabe muy bien de qué habla ni qué dice, porque la pregunta, esa pregunta, por ejemplo, que se hace Kant, cuando se hace las 4 preguntas al final de la crítica de la razón pura, dice, las preguntas de la filosofía son ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar si hacemos lo que debemos? ¿Y qué es el hombre? Las contesta todas menos la última, que ni siquiera se la plantea. Al final de su vida escribe una antropología, pero es una antropología, es una cosita muy breve, es la pregunta más difícil de contestar. En todas las concepciones filosóficas, sobre todo si hablan de la moral, hay una cierta concepción del ser humano, en todas, ¿no? Pero es una concepción del ser humano muy poco explícita, ¿no? Son como tendencias, ¿no? El ser humano es egoísta por naturaleza, el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo pervierte, es lo que dice Rousseau, ¿no? Pero yo, cuando oigo que hay que basarse en una antropología fuerte, me pregunto qué será esa antropología fuerte, ¿no? Después el decano me lo puede contestar, ¿no? Porque ha dicho que él hablaría en nombre de Monseñor, ¿no? Pero, porque claro, una antropología fuerte en este contexto yo creo que es una antropología cristiana, es decir, la concepción del ser humano como una criatura divina, cuyo plan en la vida es el mandato divino y que por lo tanto eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que Kant llamó una moral heterónoma, es decir, una moral que se basa en una doctrina dada por alguien, ¿no? Heterónomo, distinto al individuo, que si es maduro moralmente debería decidir por sí mismo, ¿no? Entonces, claro, esto contrapuesto al derecho a la libertad individual, pues ya se ve muy bien hacia dónde va, ¿no? Es verdad que los derechos humanos son, en eso yo coincido mucho con Gregorio Peces Barba, que siempre ha defendido que los derechos humanos, todos ellos, son derechos a la libertad. Es verdad que se hace una distinción y se dice que hay unos derechos civiles, que son los derechos de la libertad, y unos derechos sociales, que son los derechos de la igualdad. Pero también es cierto que los derechos sociales, como derechos de la igualdad, se defienden en nombre de la libertad individual. Es decir, si no hay una igualdad mínima, si las necesidades básicas no están cubiertas para todo el mundo, no es verdad que todos los individuos sean libres, sean igualmente libres. No es verdad. El que no tiene acceso a la educación no tiene la capacidad de elección que tiene el que sí tiene derecho. El que no tiene las necesidades básicas alimentarias cubiertas no puede elegir gran cosa. El que no tiene derecho a la protección de la salud y si se pone enfermo no tiene derecho a ser curado, tampoco es libre. Por lo tanto, sí que podemos entender que la libertad es el gran valor, la libertad individual además, ¿no? Es el gran valor que está en la base de los derechos fundamentales y es el que se ha impuesto.
que tiene sus problemas, y lo dice también en la ponencia de Monseñor, tiene sus problemas, tiene sus perversiones incluso, yo creo que hay perversiones de la libertad en nuestro mundo está sacralizada, y bueno, si estamos en la crisis en la que estamos, la crisis económica en la que estamos, es precisamente, entre otras cosas, porque ha habido una desregulación bárbara, ¿no?, en nombre de la libertad. Bueno, hay que tener en cuenta también que uno de los primeros derechos que se defienden en la modernidad, como parte de eso que se llama la ley natural, que tiene, yo creo, algo que ver con esa concepción antropológica, ¿no?, que se está defendiendo desde la ponencia de Monseñor. Uno de los primeros derechos es el derecho de propiedad, como un derecho natural. Claro, ese derecho Rousseau ya lo vio, Rousseau ya dijo, con ese derecho empiezan todos los males, ¿no? Es decir, él decía, la primera vez que una persona se atrevió a decir, a acercar un terreno y a decir esto es mío, y nadie le contradijo, ese fue el origen de todas las desigualdades y de todos los males de la humanidad, ¿no? Bueno, ese derecho ya no lo discutimos, ¿no?, el derecho de propiedad, que cuando se defiende, yo siempre lo he explicado así, cuando se defiende en el siglo XVII es un progreso, porque en realidad el propietario es el único que es libre, ¿no? Y lo que defiende Locke, por ejemplo, es una propiedad que pueda universalizarse, ¿no?, con una ingenuidad bárbara, ¿no?, pensando que la gente intentará adquirir aquellos bienes que necesita para su subsistencia y no más, ¿no?, y que por lo tanto todos los demás podrán acabar siendo también propietarios. Pero en cualquier caso es cierto, ¿no?, que los derechos que son pues, los grandes valores que todos compartimos son básicamente derechos a la libertad, y que esa libertad puede tener perversiones incluso para la democracia. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la libertad de expresión. Es muy difícil cargarse la libertad de expresión. Yo me he dedicado mucho al mundo audiovisual. Hay unos límites a la libertad de expresión, pero que son unos límites muy abstractos y muy ambiguos, ¿no? Se puede decir todo aquello que no vaya contra la protección de la infancia, por ejemplo, pero ahí lo difícil es decir qué va contra la protección de la infancia, ¿no?, y qué es proteger a la infancia, o todo aquello que no dañe el honor o la imagen de las personas, ¿no?, pero qué es lo que daña el honor y la imagen de las personas, ¿no? Entonces, siempre gana la libertad, lo cual en parte está bien, ¿no?, pero si esa libertad no va acompañada de responsabilidad, y esto también lo dice Monseñor, es decir, si no va acompañada de responsabilidad, que es lo que falla, entonces la libertad finalmente acaba siendo nociva para el conjunto, nociva para todos, porque cada cual va a lo suyo, cada cual defiende lo suyo, y nadie piensa en un concepto que yo creo fundamental para las democracias, que es el concepto de bien común, interés general, como quieren llamarle, ¿no? Pero debería ser esa idea, a partir de esa idea, desde la cual se debería legislar y se debería intentar fijar cuáles son los parámetros por los que debemos regirnos. Entonces, cuando se contraponen eso que yo decía, ¿no?, ese derecho de la persona basado en una cierta antropología, en una antropología fuerte, ¿no?, y el derecho a la libertad individual, pues, claro, se ve muy bien en qué se está pensando, ¿no? Se está pensando porque inmediatamente después se habla del derecho a la vida, ¿no?, como una parte de ese derecho de la persona, de esa antropología fuerte, en todos los problemas que han sido obsesivos, y lo digo sin ninguna ironía, es decir, obsesivos para la religión católica, que son los problemas de la sexualidad, del principio de la vida y del fin de la vida, ¿no?,
y del derecho a la vida como un derecho que debería pasar por encima del derecho a las libertades individuales, entendiendo por derecho a la vida todo lo que es vida, es decir, que vale tanto la vida de un embrión como la vida de una persona, como la vida de un feto, y siempre esa vida debe pasar, la defensa de esa vida debe tener prioridad sobre la libertad individual. Claro, esto hoy no es universalizable en absoluto, ¿eh? Y como no es universalizable, en todo caso, no es que esa creencia se deba descartar, ¿no?, y que sea irracional, ¿eh? No hay que decir que es irracional, pero es una creencia que en todo caso es individual y que de ningún modo se puede pretender que sea la creencia compartida por todos. En este sentido, yo creo que es bueno distinguir entre lo que debería ser una moral de mínimos y una moral de máximos, ¿no? Las creencias religiosas muchas veces obligan, sobre todo las creencias de religiones monoteístas, que son las que tienen incorporada siempre una moral, una doctrina moral, las creencias religiosas obligan a los creyentes a aceptar unos máximos que el resto de las personas no tiene por qué aceptar, ¿eh? Lo que debemos aceptar todos son los mínimos necesarios para que se pueda producir eso que la laicidad, como he dicho antes, defiende, que todos podamos defender nuestros puntos de vista y al mismo tiempo respetar los puntos de vista de los demás. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el otro tema, con el otro ámbito, no sé si me estoy extendiendo demasiado, 5 minutos, con el otro ámbito sobre el que hablaré rápido, que es el de la educación. En la educación también, yo creo que la educación tiene que ser laica, en un Estado laico. Que tiene que ser laica no quiere decir que tenga que ser neutra o mejor, como ha dicho esta mañana Demetrio Velasco, y que creo que es una palabra más adecuada. La educación no tiene que ser indiferente a los valores democráticos y constitucionales. ¿Y por qué no tiene que ser indiferente a esos valores? Se ha propuesto finalmente, en el ámbito de la educación, una educación moral para todos, que es eso que se ha venido en llamar, con mayor o menor acierto, educación para la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Pues entendiendo que la ciudadanía o el civismo es ese mínimo común ético que todos debemos compartir. Ser cívico es ser responsable ante la sociedad, es respetarse mutuamente, es tolerar los distintos puntos de vista, eso es ser cívico. Si luego ahí han entrado temas como la aceptación de matrimonios homosexuales y tal, eso quizá fue un fallo de la propuesta de esa educación para la ciudadanía, que quizá quiso ir demasiado lejos. Pero yo creo que la educación cívica, la educación ciudadana, es uno de los déficits de las democracias liberales, precisamente porque la libertad sola, como libertad individual, no crea ciudadanía. Uno no aprende a ser ciudadano si no le enseñan a ser ciudadano. Y por lo tanto eso hay que enseñarlo. Y como hay que enseñarlo y debe ser obligatorio aprenderlo, por eso a la escuela se le encarga el enseñarlo, ¿no? Y eso está en la Constitución. La Constitución habla del derecho a la educación y de la educación como la formación íntegra de la personalidad moral, entendiendo por personalidad moral la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales básicos, ¿no?, que son estos, ¿no? Por lo tanto, podemos discutir más o menos si los programas de esa materia son los adecuados o no, pero que no se ha discutido, o sea, aquí está el error, ¿no? Pero como concepto, la educación para la ciudadanía es la educación moral que necesita una democracia laica. Ya con esto acabo, ¿no? El gran peligro
para quienes no ven las cosas desde este punto de vista es el caer en un relativismo moral total, ¿no? Ese es el gran, por ejemplo, el gran peligro de siempre del Papa actual, ¿no? Decir, bueno, es que vamos hacia una sociedad relativista. Incluso en la ponencia de Monseñor Fisichella, pues, bueno, de alguna forma se habla, tú me corregirás si crees que lo interpreto mal, pero todos los males de Europa son culpa de que no hay religión, que nos una, ¿no? No hay nada que nos una porque no hay religión que nos una. Bueno, nos une Angela Merkel, eso está claro. Es decir que no hay valores que nos unan, hay unos valores, que es cristiana además, o sea, hay unos valores, no son exactamente religiosos ni son morales, ¿no? Pero hay unos valores que nos unen. ¿Cuándo ha unido la religión? Es una pregunta que podría hacerse. Es decir, cuando el mundo europeo era religioso, predominantemente, cuando no había todavía esa división entre política y religión, ¿durante cuánto tiempo hubo guerras que eran guerras de religión? Es decir, ¿cuándo ha unido la religión, ¿no? Cuando los valores cristianos realmente se han reflejado en la práctica, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? El problema no es que no tengamos unos valores últimos que nos unan. Nadie se atreve hoy a defender la injusticia. O sea, se defenderán injusticias concretas con eufemismos, no con el nombre de injusticia, ¿no? Pero los grandes valores todos los defendemos y sabemos cuáles son. El problema que tenemos hoy es de motivación, es decir, esos valores no motivan, esos valores no nos hacen cambiar radicalmente como habría que cambiar ahora aprovechando la crisis, ¿no? Porque la crisis económica no solo es un problema de desregulación, la crisis económica o la corrupción política o todo aquello que es más negativo en nuestra sociedad, no es solo un problema de desregulación, es un problema de actitudes. La corrupción es ilegal. El que se corrompe y el que es porque se salta la ley. Y se salta la ley porque no tiene una actitud favorable al cumplimiento de la ley. Es decir, eso no es un problema también hay que regular más ciertas cosas, ¿no? Pero no solo la ley nos resuelve los problemas, ¿no? Sino hay una voluntad por parte de las personas de aceptar la ley que se cree justa y aplicarla bien, ¿no? Y esta es una cuestión moral. Esto lo ve muy bien Dworkin cuando habla del imperio de la ley, de los derechos en serio, ¿no? Diciendo hay un ámbito de la moralidad que es precisamente el de la aplicación de la ley, ¿no? Cuando un juez aplica la ley o cuando las personas actúan de acuerdo o contra la legalidad, ahí está el momento de su autonomía moral, ¿no? Y de aceptar las formas como hay que aceptarlas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se reprocha a la laicidad y a la secularización esa especie de caída en el vacío, un deber moral que está bajo mínimos hoy, por culpa de no tener convicciones religiosas, no. Es decir, el contenido moral fundamental de la religión cristiana lo tenemos, es patrimonio nuestro. Y el problema no es que esos valores no estén reconocidos en teoría, ¿no? El problema es que no se lleven a la práctica, que se prescinda de ellos, ¿no? Es el problema que Aristóteles llamaba acrasia, ¿no? Que decía, es como una ciudad, el mundo de los ácratas, ¿no? De los acrasia, la debilidad de la voluntad, es como una ciudad que tiene unas leyes muy buenas, pero no sirven para nada porque nadie las cumple. Bueno, pues eso ¿por qué ocurre? Porque los ciudadanos, las personas que deberían cumplir las leyes, no se las creen ni tienen voluntad de cumplirlas, ¿no?
Entonces, eso es lo que hoy, sobre lo que hoy deberíamos pensar, deberíamos reflexionar, sin echarnos las culpas los unos a los otros, diciendo el culpable es el creyente, el culpable es el increyente. No, la culpa está en otra parte, ¿no? El problema está en otro lugar. Bueno, pues muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ahora entramos en la fase de diálogo. Quienes quieran intervenir tienen las correspondientes tarjetas. Por favor, que las cumplimenten y nos las pasarán a la mesa para que atiendan a ellas tanto Victoria como Vicente. Yo, la verdad es que creo que es de ley agradecerle a Vicente al estrés al que se va a someter. Los ingenieros, cuando hablan de estrés, es una prueba de resistencia de materiales, ¿no? A ver hasta qué punto aguantan la presión, y es lo que le va a suceder porque en alguna forma nos ha confesado, y lo voy a decir por si no lo dice él, que ha cogido un elenco de preguntas que le han dirigido a Monseñor Fisichella para tener contestaciones que pueden ser adecuadas a las preguntas que realicen ustedes. O sea, ha hecho un esfuerzo realmente importante para contestar con las mismas palabras que lo haría él. Sí, había una cuestión pendiente aquí. Sí, quizás mientras llegan las preguntas intento, porque lo que ha planteado Victoria pues, es de gran interés y bueno, yo había notado cómo respondería Monseñor Fisichella sobre todas las cuestiones más centrales, ¿no? Bueno, en primer lugar, respondo a todas ellas en conjunto. Creo que Monseñor Fisichella agradecería mucho a Victoria Camps, porque le conozco y él tiene un talante, pues como él dice, ¿no?, que hay que emplear dulzura y respeto cuando se anuncia el Evangelio. Y él, por la experiencia que tiene Monseñor Fisichella de dialogar con filósofos, ateos y agnósticos, él participó con el grupo de filósofos de Flores de Arcais y todo este grupo, él agradecería las aportaciones de Victoria Camps, sin duda. Además, porque también, como dice Monseñor Fisichella, cuando se presenta un texto o se tiene una ponencia, y es lo que aquí sucede, yo creo que también él diría que él ha intentado enfatizar algunos aspectos fundamentales de la noción de laicidad, sabiendo que son siempre visiones, y él yo creo que lo admitiría, por supuesto, que enfatizan un aspecto y, es verdad, se pierda la laicidad otros aspectos, ¿no? Es decir, cuando se enfatiza el origen cristiano de la laicidad a partir del término laos, como aparece en el texto, Fisichella reconoce que esto no agota todo, ciertamente, ¿no? De hecho, él dice, una cita que tengo en otra obra, dice: autonomía y laicidad son una preciosa herencia que la fe cristiana tiene en el progreso de la historia y es intención de todos, no solo de los cristianos, mantenerla, promoverla, defenderla, ¿no? Por eso él diría también que es verdad, quizás ha enfatizado los aspectos que más le preocupan, a saber, y ahora entraría en esto, la libertad individual, ¿no? Quizás exaltada en la forma del deseo individual. Evidentemente él reconocería en algunas fórmulas o propuestas de laicidad. Por lo que respecta también al diálogo, Monseñor Fisichella también diría que el diálogo con otras formas de entender la laicidad es muy importante. Él suele citar, yo cuando le oía esto, pues tengo una cierta envidia, lo voy a decir, pero él lo diría porque es italiano. Él suele citar que en Italia se ha avanzado mucho en esto y él cita los diálogos geniales entre el cardenal Martini y el filósofo Umberto Eco, entre el cardenal Ruini y Dario Antiseri, filósofo, y entre el cardenal Scola y Flores de Arcais, publicados y traducidos en castellano en varias editoriales. En ese sentido, yo creo que pues, Monseñor Fisichella valora mucho esto. E incluso el tema del agnosticismo, hay que recordar, me ha venido a la mente cuando te escuchaba una cita del Papa Benedicto XVI en Alemania, en unas homilías que dijo que en cierto modo puede haber agnósticos que estén más cerca de Dios que cristianos rutinarios. Lo ha dicho hace poco el Papa. Y el mismo Benedicto XVI en Alemania, tengo aquí una cita que la suele recoger Monseñor Fisichella, dice así el Papa Benedicto XVI: en cierto sentido la historia viene en ayuda de la Iglesia a través de distintas épocas de secularización que han contribuido en modo esencial a su purificación y reforma interior. Y que han significado un profundo desarrollo de la Iglesia, en el que se despojaba de su riqueza terrena,
a la vez que volvía a abrazar plenamente su pobreza terrena. En cuanto a Habermas, a Monsieur Fisichella estoy seguro, pues le hubiera gustado mucho la cita que has hecho de Habermas, porque a él le encanta Habermas, y él suele recordar lo siguiente. Él recuerda que según Habermas, en ese famoso diálogo, sobre todo con el teólogo católico Metz, la religión hoy tiene 3 funciones sociales, entre otras, dice Habermas. Primera, la función expresivo-simbólica. Segunda, es decir, en poder expresar lo inexpresable, el sufrimiento, la muerte, la injusticia, tantos sinsentidos y enigmas de la vida, ¿no? Todo lo que es el símbolo de las tradiciones religiosas está aludiendo a esto Habermas. Y Monseñor Fisichella desde ahí dice que, por ejemplo, el crucifijo, lo que supone un Cristo crucificado, que él dice que es una pena que a veces, creyentes y no creyentes, no enfaticen el gran valor que tiene para unos y otros que puede tener la memoria permanente de una víctima de la injusticia y de la violencia. Citando a Metz, memoria subversiva, la del crucificado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sería la segunda, la función socializadora, que es muy importante según Habermas, como Victoria también lo ha anunciado de otra manera, claro. Y tercero, dice Habermas, la religión tiene una función social crítica deslegitimadora, es decir, desabsolutizadora, en cuanto que la religión, y aquí Monsieur Fisichella suele enfatizar, pero bueno, quizás ya se ha dicho igual, no sé si de una manera que a todos evidentemente pueda convencer, pero él quiere expresar siempre la importancia del cristianismo en este sentido, en el insistir que el Estado no puede tener la última palabra. Es decir, a él le preocupa que de alguna manera haya una instancia, una autoridad, que tenga una cierta especie, también cita Habermas, de fuerza trascendedora, de alguna manera, para que no tenga la última palabra. Es decir, que en última instancia pues, no sea el Estado o el legislador. Él está pensando en el positivismo jurídico, alude a eso, a intentar evitar esto por los riesgos que podría comportar si tuviera la última palabra, ¿no? Pero bueno, luego se puede discutir sobre esto, evidentemente. Y en cuanto a la autonomía de la conciencia, lo mismo, Monsieur Fisichella insiste mucho que es verdad, hay que reconocer ciertamente la autonomía de la conciencia, pero, por otro lado, a él también le preocupa lo siguiente, que siempre que se entienda en el marco de la Gaudium et Spes 36-76, que dice así, que la autonomía sea de la conciencia justa, legítima, proporcionada, una autonomía, por lo tanto, que no sea tampoco absolutizadora. Él suele insistir mucho en esto, porque le parece que es importante poder contar con, bueno, pues, un fundamento que también sea cristiano, ¿no? Y aquí, ya aterrizo en la antropología, él cuando habla de antropología fuerte, yo creo que está pensando sobre todo en 2 autores, ¿no? Uno que lo cita en el texto Blondel, Maurice Blondel, por el deseo, se ve claramente, y el otro es Max Scheler, ¿no? La antropología filosófica, que es fuerte en sus, se dice que es el padre, ¿no?, de la antropología filosófica, en cuanto que, según Monsieur Fisichella, él es muy blondeliano, además baltasariano, esa dialéctica entre volonté volante, volonté volée, manifiesta que en el deseo siempre hay un dinamismo de autotrascendimiento, citando a Blondel, de modo que desde la inmanencia hay como una apertura a lo de algún modo absoluto, a lo trascendente, a lo sagrado, a lo totalmente otro, ¿no? Y entonces, bueno, que esa dimensión le parece a Monsieur Fisichella que puede ser buena, benéfica para la laicidad, en cuanto que aportaría, sería una oferta de sentido, no una imposición, siempre dice eso, oferta, de sentido último de la vida, de liberación del individualismo, del inmanentismo tecnocrático, que sería la racionalidad instrumental habermasiana que, bueno, está presente en el mundo de tantas formas, se intentaría evitar eso, de alguna manera, ser una aportación, y por lo tanto, bueno, pues sería esa apertura a lo de algún modo absoluto, ¿no? Quizás aquí una cita que dice el autor, cito al autor, Monsieur Fisichella dice así, una entrevista: Estado laico no significa Estado neutral. Según la doctrina de la Corte Suprema de Bruselas, la laicidad, según la tesis de este alto tribunal, es una ideología con la misma dignidad que las otras religiones o ideologías. El Estado laico tiene que respetar la fe de la mayoría de los ciudadanos, es decir, no puede ser neutral ante la fe de la mayoría. Laicidad y religión no se contraponen, sino que se sitúan en la dinámica del respeto. El respeto debe ser respeto también a la fe cristiana y a sus símbolos.
Y luego, para ir concluyendo el conjunto, él insistiría mucho en lo siguiente, que es importante precisamente mostrar todo el dinamismo humanizador, el potencial semántico de la religión, citando a Habermas, que puede tener el cristianismo. Entonces, a la cuestión de cuándo el cristianismo ha unido, bueno, no sé si a Europa, a los pueblos, bueno, esta cuestión que salía, ¿no? Él, yo creo que estaría de acuerdo en decir, citando una frase de Benedicto XVI, Deus Caritas, es lo siguiente, que a mí me recuerda el título de la obra del padre Cafarena, Gómez Cafarena, cuando ha mostrado la entraña humanista, el cristianismo, cuando ha mostrado su entraña humanista. Y una cita, para terminar, que cito también a la Monsieur Fisichella, dice así, habla de la solidaridad que antes ha aparecido, ¿verdad?, decía Victoria. Cito a Monsieur Fisichella, dice así, bueno, pero antes de terminar esto tenía una cuestión que me he olvidado, no, anecdótica, para que ponga alguna anécdota a Monsieur Fisichella, me permitís antes de la cita final. Dice así, la he recogido, bueno, pues algo de su vida, ¿no?, para que no sea todo conceptos. Dice así una entrevista a Monsieur Fisichella. Yo sé por experiencia propia lo siguiente, 2 puntos. Durante 15 años fui el párroco de Montecitorio, es decir, el capellán del Parlamento italiano. Todos los días celebraba misa, hablaba con los diputados y realizaba allí mis funciones sacerdotales. Y eso se puede hacer siempre que respetemos la idiosincrasia de cada país. En Francia es impensable algo así. En Italia se puede hacer. De hecho, en el Parlamento italiano hay una iglesia del siglo VIII. Tenemos que estar presentes en el mundo de la política, porque la política hace la ley y la ley crea la cultura. De ahí que sea muy importante la formación política de los creyentes, así como su implicación política. Y ya termino con la cita que tenía aquí, que parece que resume bien, dice así. En conclusión, aquello que se nos pide en esta situación histórica europea es la capacidad de crear un consenso entre todos los hombres y las mujeres, a los que, independientemente de sus elecciones políticas y culturales, les importa la suerte y el futuro del mundo. Esto necesita de una cooperación generosa que sepa hacer de la solidaridad uno de sus criterios fundamentales, sin olvidar que para los que además son creyentes, es el obrar en la sociedad y en el mundo, para los creyentes, tienen que intentar hacer siempre más evidente ahí en el mundo el espacio de la salvación que Cristo ha realizado y que aún en nuestros días ofrece a cuantos tienen la fuerza de buscar la verdad y creer en ella. Intentar resumiendo, pues, intentado resumir lo que he podido, te diría. Pero bueno. Han pasado un par de tarjetas con preguntas que van dirigidas a la Victoria. Yo las voy a leer, no sé si entiendo demasiado bien. ¿Qué tipo de moral puede proponer la laicidad? Pensamiento moral, estado de ser moral, actitud moral, acción moral. Bueno, no sé, yo creo que todo lo que se dice, ¿no? O sea, una cosa es, la moral suele tener, nutrirse de unos... La moral responde a la moral habla de deberes, ¿eh? Esa es una cosa que siempre dice Diego Gracia y que creo que tiene mucha razón, ¿no? Porque precisamente hoy hemos ido desembocando hacia una moral que es más de derechos que de deberes, ¿no? Y además unos derechos que debe garantizar el Estado, con lo cual el individuo no tiene mucho que hacer, ¿no? Sino más que reclamar que le den aquello a lo que tiene derecho, ¿no? La moral habla de deberes y esos deberes yo creo que hay que entresacarlos de, yo diría hoy, de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son unos mínimos que nos vinculan a todos, que son el fruto de una historia de siglos y que en la base de los cuales están los grandes valores, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, y que eso nos compromete o debería comprometernos a todos, y eso es un cómputo de deberes
A mí me gusta también bastante hablar de virtudes, ¿no? Porque yo creo que la modernidad se ha olvidado un poco de las virtudes, que es la formación de la persona, es decir, lo que forma a la persona es ese elenco de cualidades que debe ir adquiriendo y debe ir cultivando para acabar siendo una buena persona, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso significa deberes, significa obligaciones, ¿no? Es decir, cuando un niño nace, pues hay que enseñarle muchas cosas, ¿no? En muchos ámbitos distintos y también en el moral. Hay que enseñarle pues cuándo debe llorar, cuándo no debe llorar, cuándo se debe entristecer, cuándo se debe alegrar, de qué, si es legítimo que se enfade. Y todo eso le va creando una manera de ser, una costumbre, unas costumbres, unos hábitos, que es la base del concepto de virtud, y eso lo puede hacer un pensamiento laico, como lo puede hacer también un pensamiento religioso. Lo que pasa es que un pensamiento religioso confesional se debe a una iglesia y a una doctrina que puede obligar al individuo a aceptar deberes que no son universalizables, ¿no? Entonces, el reto de hoy es distinguir qué es universalizable y qué no es universalizable, qué hay que exigirle a todo el mundo que acepte y qué no se le puede exigir a todo el mundo. Y ese es el núcleo de una moral laica, que es, por supuesto, es un pensamiento, ¿no? Es un conjunto de teorías que avalan unos deberes, unas obligaciones, de las que se derivan unas actitudes y unas acciones, ¿no? O sea que todo forma parte de esa moral. Esta misma tarjeta tenía una segunda pregunta, qué tipo de moral puede proponer la laicidad para la sociedad contemporánea para el individuo contemporáneo. Creo que ha quedado contestado con la referencia a las virtudes, etc. Solo hay preguntas para Victoria. Bueno, es que si no sería excesivo, ¿no? Porque, a ver, la interpretación que tú das de Monseñor Fisquiela es muy benévola, ¿no? Sí, entonces, no sé si él... No, los textos, no. Si es que además nadie es de una sola pieza, ¿no? Bien, en esta tarjeta vienen dos cuestiones, que yo no sé si son cuestiones. Una es una pregunta clarísima, esa sí es cuestión. ¿Cómo se titula el libro que presentó en Barcelona? Esa es una cuestión directa, clara. Le diré que me dé una comisión, porque... Y la otra cuestión es, no se pueden, es una afirmación, es una aserción, no se pueden corregir los fallos de la educación para la ciudadanía para que pueda mejor ser aceptada. Yo creo que quiere decir para que pueda ser aceptada mejor por todos. ¿Es una pregunta? No, yo creo que es una afirmación. Yeah. No bueno, yo creo que sí que se puede corregir, o sea, lo que pasa es que quizá la forma de corregirla es, bueno, que yo creo que es lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer, no es eliminar la materia, sino cambiar los programas. Ahora también hay que pensar un poco en la época en que estamos, en el coste económico que esto significa, ¿no? Y el coste económico y de energía y de tiempo, y entonces no sé hasta qué punto es tan necesario para preservar la pureza de lo que debería ser la educación cívica, el cambiar algunas cosas de algunos libros de texto, porque yo he visto muchos y no todos son iguales, ¿no? Y además luego también hay que tener en cuenta un poco, conocer un poco la realidad, lo que realmente hacen y pueden hacer los profesores que imparten esa materia, hacen lo que pueden, ¿no? Y muchas veces lo que quieren también, ¿no? Porque claro, uno tiene que identificarse un poco con aquello que explica, ¿no? Por lo tanto, todo es bastante lamentable, ¿no? Toda esa discusión. El libro de Ángeles, la autora a la que me refería, se llama Ángeles López, y el libro se titula Morir nos sienta fatal. Es un diálogo, en realidad ella es periodista, y entonces es un diálogo con un cirujano y una enfermera, ambos cristianos, es decir, eso se dice explícitamente, ¿no? Y por eso la presentación, la propaganda que se hizo fue la que fue.
y tratan muchas cuestiones en torno a cómo aceptamos la muerte, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la medicina como desde el punto de vista de la aceptación personal de la muerte, los problemas que plantea. Y yo creo que es un libro, como he dicho, lleno de sentido común, ¿eh? Es decir, desmitifica muchos de los tópicos en torno a cómo se debe morir, cuál es la impresión, el miedo que tienen las personas a la muerte. Es decir, todas estas cuestiones se desmitifican y además se hace de una forma muy ágil porque es un diálogo en realidad entre las tres personas que participan en el libro. Bien, a la vista de la hora y de las preguntas que ya hemos recibido, igual os pediría que no hicierais más preguntas, salvo que la tengáis ya escrita para entregar, porque llevamos ya 2 horas y nos queda un ratillo. Victoria, la función de educación para la ciudadanía no se puede negar, pero ¿y la educación religiosa tiene lugar en la escuela? Admitida la educación en los mínimos, ¿qué ocurre con la de máximos? Yo pienso que, es mi opinión, yo pienso que la religión, la formación religiosa le corresponde básicamente a la familia y que se puede utilizar la escuela porque es cómodo, es decir, la escuela hace funciones que a la familia le cuesta hacer por muchas razones, por falta de tiempo, por falta de preparación, por lo que sea, pero debería hacerse fuera del currículum escolar, ¿no? Porque, a ver, hemos tenido una gran empanada mental con este tema y, claro, si unos alumnos van a clase de religión y esa religión tiene un cómputo y se contabiliza en el expediente del alumno, los otros tienen que hacer algo, ¿no? Y entonces ese algo, pues primero fue ética, después no se supo qué tenía que ser, se han hecho distintas propuestas y no acaba de estar claro, y menos ahora en que ya la única religión que seguramente reclaman los padres ya no es la católica, sino que debe haber padres que reclaman que se les forme en la religión musulmana o en la religión protestante, evangélica o en el judaísmo o en otras religiones, ¿no? Yo sería partidaria de no hacerlo en la escuela, pero sí fuera del horario, del currículum escolar, para facilitárselo a los padres, ¿no? Porque esta mañana también ha salido este tema, creo que no hay que confundir la alfabetización religiosa, que es muy importante que la tengan todos los ciudadanos, ¿no? Porque forma parte de nuestro bagaje cultural y eso debería ser parte de muchas materias que se explican en la escuela, de la catequesis, que es otra cosa. La formación, la alfabetización religiosa debería introducirse en los libros de texto, de arte, de historia, de filosofía, pero en cambio la catequesis no. La catequesis o se hace en la parroquia, o si es más fácil hacerlo en la escuela, se hace en la escuela, pero fuera del horario escolar, obligatorio. Pregunta para Victoria Camps. ¿Cuál es la posición sobre la necesidad de, entre comillas, traducción de las, comillas, razones religiosas en debates como el del final de la vida u otros sobre los que es necesario legislar para todos? Me estoy refiriendo, claro está, a la discusión entre Habermas y Flores de Arcais, en la que se ha pronunciado también Ruiz Soroa, entre otros. Quiero decir, ¿es posible un debate público en el que alguien plantee la vida solo pertenece a Dios, dado que en un debate tal, en una sociedad democrática y plural, a buen seguro participarán también personas que no creen en Dios? ¿Quién debería, en su caso, traducir las razones religiosas a un lenguaje universalmente accesible? Ya. A ver, si las razones religiosas, por ejemplo, la vida solo pertenece a Dios, es una afirmación no razonable, digamos, no hay razones, más que decir, bueno, eso yo me lo creo, es un acto de fe, porque no hay razones para intentar convencer al otro de que la vida solo pertenece a Dios cuando el otro ni siquiera cree en Dios. Es decir, lo que pide, no Habermas, porque Habermas está cada vez más cerca del
de la traducción y del intento de dar más juego a las religiones, ¿no? Pero, por ejemplo, John Rawls, lo que le pediría, que ha tratado mucho este tema, al creyente que cree que la vida solo cree en Dios, que en el debate público eso no lo diga, porque eso no se puede discutir. O te lo crees o no te lo crees, pero no lo puedes discutir razonablemente, con razones. O sea, piensen un poco, ¿qué razón darían de que la vida solo pertenece a Dios? ¿Qué razón? Que no meta a Dios por medio, que ya no es una razón, es un acto de fe, es una creencia, ¿no? Entonces, para poder discutir tenemos que intentar todos buscar un lenguaje que sea comprensible y aceptable de entrada por todos, y eso es dar razones, ¿no? Pero si empezamos con dogmas, no damos razones, sino que cada cual tiene sus dogmas y finalmente gana el que gana, ¿no? El que tiene mayoría. Pero no es la mejor manera de llegar a una decisión que debería ser favorecer el interés de todos, el interés común. Otra pregunta. El cristianismo se encontró a gusto con la ley natural. ¿Cuál sería hoy esa moral natural? No hay moral natural. Es que el problema es que no hay ley natural, ¿no? No hay una moral natural. Porque ¿de dónde sale esa moral natural? ¿Qué es lo natural? Todo es cultura. Todo ha ido evolucionando. Hoy los neurocientíficos están defendiendo que los principios de la moralidad los tenemos ya incorporados en el cerebro. Y eso sería una forma de moral natural, ¿no? Es decir, la compasión, por ejemplo, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las que hacen que cuando alguien sufre, nosotros sufrimos también, o nos sentimos empáticos con ese sufrimiento, ¿no? Y eso, con la evolución, se ha ido incorporando al cerebro, porque el cerebro es plástico, es decir, el cerebro no es algo que siempre es de la misma forma, sino que ha ido también adaptándose al entorno y adaptándose a las costumbres y a las necesidades, ¿no? Ahora, decir que tenemos la compasión como parte de nuestra naturaleza, ¿es decir algo? Pregunto. Yo creo que no es decir gran cosa, porque eso ya lo dijo Hume, por ejemplo, ¿no? Que puso como base de la moralidad la simpatía. Y dijo, hay una simpatía, pero es una simpatía, dijo él, que el Estado tiene que redirigir y tiene que crear algo que es artificial, que es la justicia. Porque si nos guiamos por esa compasión natural, pues a lo mejor esa compasión no estará muy bien repartida. Si tenemos realmente, si el cerebro ha evolucionado hacia una manera de ser más empática con los que sufren, ¿cómo se explica que todavía haya hambre en el mundo? ¿No? Es decir, necesitamos algo más, ¿no? Que esa tendencia hacia la empatía o hacia la compasión. Por lo tanto, lo que puede decir una ley natural es tan poco, si a eso le llamamos natural, que lo otro lo tenemos que inventar nosotros, ¿no? Lo tenemos que ir inventando, lo tenemos que ir decidiendo, dialogando, discutiendo, deliberando, y llegando pues, a lo que creemos que es mejor para la humanidad en general. Luego dos preguntas, no son dos preguntas, pero son dos afirmaciones o dos perspectivas que se le dirigen a usted para que las comente o para que diga que sí, que no, o todo lo contrario, no sé. Toda institución, familia, Estado, Iglesia, no tiene su origen en el azar. Si el ser humano no es Dios, entonces, si Dios creó el universo, Él tiene derecho a dar normas morales y la Biblia es la fuente. Y la misma es, soy cristiano evangélico y creo en verdades absolutas, en ética, religión, política. Dios se ha revelado en la Biblia y nos ha dado verdades que no cambian por decisiones de mayorías o minorías. El ser humano no tiene su origen en el azar, sino en Dios.
el Estado, la educación, la Iglesia deben obedecer a Dios. Bueno, a ver, eso, si se cree en Dios, realmente se puede deducir todo eso, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos eso al que no cree en Dios? Es decir, el que lo ve muy claro, pues lo ve muy claro, ¿no? El que no lo ve claro, pues necesita otras razones, necesita otra argumentación distinta, ¿no? Desde esas posturas, insisto, el diálogo es prácticamente imposible. Y la última pregunta, señora Camps, ¿pero qué es la justicia? Bueno, volveré otro día y daré otra conferencia. Porque, a ver, ese es un gran tema, ¿no? Ese es un gran tema, pero, y es la base además, en fin, yo creo que es el núcleo del pensamiento, debería ser el núcleo del pensamiento ético hoy. Es decir, cuando nos enredamos en problemas éticos en torno al origen de la vida, al principio de la vida, la sexualidad y tal, el tema fundamental debería ser la justicia social, ¿no? El tema de la distribución de la riqueza, eso debería ser el problema ético fundamental, ¿no? Entonces, eso no lo hacemos, ¿no? Pero ya digo, habría que hablar mucho más, ¿no? No creo que sea el momento ni la hora para empezar a hablar de la justicia. Hay grandes libros sobre la justicia, el libro de John Rawls, La teoría de la justicia, un libro de Amartya Sen de hace relativamente poco, que además es economista, La idea de la justicia, otro libro de Michael Sandel, más breve, que se llama Justicia, ¿no? Y bueno, ahí tienen una serie de orientaciones sobre qué hay que entender hoy por justicia. Justicia distributiva, que creo que es el concepto, no la justicia como derecho, ¿no? que es otra cosa. No, yo simplemente digo, muy brevemente, tengo aquí algunos titulares, como antes ha salido el tema de algunos titulares, a veces de prensa, en alguna entrevista que le hicieron a Museo Física, una fue en El Mundo y la otra en La Vanguardia, bueno, en otros periódicos, y no, simplemente pues son muy rápidas decirlas, ya que son de él, recogidas en la entrevista, dice así: no se puede recurrir a la arrogancia ni al orgullo ni al sentido de superioridad respecto a otras doctrinas. Nadie puede atenuar la radicalidad del Evangelio ni limitar instrumentalmente sus contenidos. La dulzura significa que la nueva evangelización no es otra cosa que una propuesta de vida que proporciona alegría y felicidad. Estamos obligados a no repetir errores del pasado en el ámbito apologético. El Estado laico tiene que respetar la fe de la mayoría de los ciudadanos, es decir, no puede ser neutral ante la fe de la mayoría. Tenemos que estar presentes en el mundo de la política, porque la política hace la ley crea la cultura, tiene que ver algo con el texto que nos ha enviado. En Asís recordamos que la paz es el primer objetivo de las religiones. Los eventos multitudinarios no son lo prioritario en la nueva evangelización. Y esperemos que la nueva evangelización, ya saben que él es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, esperemos que la nueva evangelización informe también a la estructura de la Iglesia. Son los titulares del periodista que son de él. Bueno, vamos a cerrar la sesión. No quiero acabar sin agradecer su presencia a las autoridades académicas, al vicecanciller Juan José, al presidente del Consejo Social y a todos ustedes por habernos acompañado, así como a los que han formado parte de la mesa, y continuará, porque seguiremos pensando sobre estos temas y debatiendo sobre los mismos. Muchas gracias.